Muy bien, entonces empezamos este tiempo. Bienvenidos a Tiempo de Biblia. Como ya saben ustedes, este es un tiempo donde queremos que la palabra haga la obra, como enseña Pastor Robert Barrier, la palabra es la que hace la obra. Así que nos acercamos a esta palabra para amarla, para aprenderla, para aplicarla a nuestra vida. Yo creo que este es sumamente importante porque ninguno de nosotros, ni ustedes, ni el que habla, siempre está en las mejores condiciones. Esta palabra de Dios que yo tengo aquí hace posible que se pueda realmente confiar en que Dios, a través de su palabra, hace la obra porque uno ama la palabra, la aprende y la aplica a su vida. Hoy día, como estamos viendo, vamos a trabajar Primera de Samuel y recuerden, todo el libro de Primera de Samuel tiene un título, Dios prevalece. Recuerde, porque este es importantísimo. En nuestra vida siempre va a haber eventos, siempre va a haber situaciones. Algunas veces son de las buenas y otras de las no tan buenas y otras de las peores, ¿ok? No aspiramos a buscar lo malo de cada momento, no, sino todo lo contrario. Queremos que siempre, tanto tú como yo, tengamos conciencia que en medio de todo eso Dios prevalece. Primera de Samuel nos trae una historia que ya conocen ustedes y esta es la sesión 3 de 9 sesiones que tenemos hacia adelante y hoy día, sábado 11 de marzo, vamos a revisar algo sumamente importante. Primero vamos a hablar del enfoque de esta sesión de hoy, después vamos a revisar los capítulos 7, 8, 9 y 10. Sí, 4 capítulos, 7, 8, 9 y 10. Como siempre le recordamos, por favor, intenta, haz el esfuerzo durante la semana, como si fuese tu tiempo devocional, lee cada capítulo. Realmente, en el caso de estos libros del Antiguo Testamento, hay historias muy apasionantes, historias que tal vez no las conoces a fondo. Entonces, cuando le das lectura, créeme que te da un enfoque más claro de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar sobre los puntos principales y al final vamos a ver cómo aplicamos esa enseñanza a lo largo de la semana. Recuerda, ama la palabra, aprende la palabra y aplica la palabra de Dios a tu vida. Muy bien, entonces vamos primero a entender de qué se trata esta sesión que nos aborda en los capítulos 7, 8, 9 y 10. Va a ser un transitar para mirar cómo es la voluntad de Dios, su voluntad y tu voluntad. El enfoque de sesión te va a ayudar a entender con precisión, ¿estoy haciendo su voluntad o estoy haciendo mi voluntad, tu voluntad? Y este es importantísimo porque esta escritura siempre nos va a guiar a una reflexión muy personal de lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos a revisar, como dije al inicio, los capítulos del 7 al 10 y vas a ver con mucho cuidado eso de su voluntad y tu voluntad, o su voluntad y la voluntad de la humanidad, la voluntad de las personas. Si hablamos en términos generales, la voluntad de todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta revisión de estos capítulos, primero vamos a entender el enfoque del capítulo 7. Este capítulo realmente es impresionante por una razón. Cuando tú chequeas en tu Biblia, te vas a dar cuenta que este capítulo 7 te da una perspectiva bastante importante sobre el último juez. O sea, en este momento tú vas a ver cómo ocurre la transición entre ya desaparece el tiempo de jueces. Si has seguido con nosotros, sabe de qué estamos hablando. Si no, dale una lectura, por favor, al libro de jueces y vas a ver algo interesante. O sea, cómo ocurre la desaparición del último juez que estaba rigiendo los destinos del pueblo de Dios, ¿ok? Bajo la dirección de Dios. Entonces, el capítulo 7, vamos a ver, el último juez. El capítulo 8 nos da un enfoque de querer vivir como el mundo, querer vivir como el mundo, como lo hacen todos los demás, como la gente dice, como a la gente le parece. Y este es muy actual, dicho sea de paso. El capítulo 9. Siempre tienes que tener en cuenta que el enfoque de este capítulo
te lleva a una reflexión bien interesante que lo vamos a ver al final. Pero, ¿por qué buscar un rey común cuando tienes en tu vida un rey extraordinario? Pero vamos a verlo. Y el capítulo 10, que está asociado a estos tres capítulos, 7, 8 y 9, habla de cómo al final el ser humano siempre discrepa y siempre, por más que pide algo, al final no le termina de agradar. Eso lo vamos a ver juntos. Muy bien, entonces, vamos rápidamente al capítulo 7. Como aquí señala a la izquierda, ves el número 7 en la lámina. 7, el capítulo 7, el último juez. Y quiero que conozcas esto porque esto te va a interesar. Mira, voy a leer el capítulo 7, los versículos 1 y 2, como suelo decir, mi versión es la Nueva Traducción Viviente y la uso porque es más sencilla de leer, ¿ok? Pero la versión que tengas, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Traducción Lenguaje Actual, Reina Valera Contemporánea, mira, sigue la secuencia, es la misma historia con algunos énfasis que a veces le dan un tono diferente, pero al final tiene la enseñanza fundamental. Vamos entonces, Dios nunca se aleja de ti. Escucha esto. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hija Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. 20 años, escucha esto porque necesito que lo tengas claro. 20 años en total estuvo el arca ahí. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Les parecía que Dios los había abandonado. Recuerden ustedes que en el capítulo 6 vimos cómo el dios Dagón cae, se destruye la estatua de este ídolo y hablábamos de la gloria de Dios, ¿ok? Pero lo más importante es esto, que 20 años esperaron y nadie reparó. 20 años, 20 años. Y en esos 20 años lo primero que pensaron era que parecía que el Señor los había abandonado. Ahora, hacemos un paréntesis. Algunas veces nosotros también pensamos lo mismo respecto de Dios. Nos parece que Dios nos ha abandonado. Parece, siento que en este momento que estoy pasando esta crisis, esta oración que no es respondida por Dios, este momento crítico que estoy pasando, esta enfermedad, esa pérdida, estoy necesitando un trabajo, una oportunidad. Creo que Dios se ha olvidado de mí. Creo que el tiempo ha pasado y como dice esta porción, parecía que el Señor los había abandonado. Pero mira, hay algo que, por eso que está subrayado acá como subtítulo, Dios nunca se aleja de ti, jamás, jamás. Nunca Dios te va a abandonar. Ahora, escúchame con cuidado, pero tú puedes perder la percepción de Dios cuando tu foco de interés no es Él. Y por eso que tú vas a escuchar que a veces nosotros te enseñamos y te decimos, hey, no busques la respuesta de Dios cuando hagas oración, busca fortalecer tu relación con Él, busca que tu fe sea firme en Él, pero no que te dé la respuesta. La respuesta a veces es espera, la respuesta a veces es no y ahí no te gusta. Ay, qué lindo cuando te dice que sí, pero recuerda, Dios nunca se aleja de ti, Él está obrando, ¿ok? Entonces el pueblo, 20 años después de que estuvo el arca allí, escucha cómo ocurre un proceso bien interesante. Y esto también viene para mí y para ti. Verifica tu corazón. Verifica tu corazón. ¿Por qué razón? Mira, escucha esto. Versículo 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedezcan. Escúchalo. Obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él lo rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor.
Y después, escucha versículo 5, Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua del pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Y cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Escucha esta parte. No dejes de rogarle al Señor, nuestro Dios, que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. ¿Cuántas veces tú estás orando por algo y de repente te rindes y dices, bueno, ya fue? No, dejes de orar, por favor. Verifica solamente tu corazón. Si hay algo que te aleja de Dios, si hay una duda, un temor, falta de fe, tú acércate y contra todo eso declara y dile, Señor, aquí estoy, yo creo en ti, voy a verificar, examina mi corazón. ¿Por qué razón? Como dice esta porción, Dios te va a ayudar cada día. Mira, lee solamente esto, versículo 11. Los hombres de Israel persiguieron de Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matando a lo largo del camino a los filisteos. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, la piedra de ayuda. Porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, Ebenezer, la piedra de ayuda. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Sabes qué significa? Dios te ayuda cada día. Cada día del Señor, tú y yo recibimos su ayuda. Cada día del Señor, tú y yo estamos parados sobre la roca. Cada día del Señor, cuando tú te levantas, cuando yo me levanto y empiezo la jornada, es gracias a la ayuda de Dios. Yo respiro gracias a la ayuda de Dios. Tu corazón late gracias a la ayuda de Dios. Dios te ayuda cada día. Quiero que esto lo tengas súper claro porque de pronto vas a perder perspectiva y tienes que verificar tu corazón porque Dios te está ayudando cada día. Y cuando Samuel le dice, esta es la piedra de ayuda, recuérdenlo, porque hasta aquí nos ayudó el Señor cada día, hasta aquí. Cada día, mañana será hasta aquí y pasado mañana hasta aquí, hasta el día que tú y yo, por alguna razón que solamente Dios tiene, estemos ante su presencia y le decimos, Señor, gracias por toda la ayuda. Pero mientras tanto, sigue creyendo, Dios no se aleja de ti, verifica tu corazón para que la duda y el temor no te aleje y recuerda, Él te ayuda cada día. Y sobre todo, terminamos este capítulo con algo muy importante. Escucha esto, versículo 15. Me he salteado porque ya te he enseñado que nosotros no vamos a leer todos los versículos, sino vamos a destacar lo más, digamos, resaltante para que tú puedas perfeccionar tu conocimiento de la palabra. Escucha esto, versículo 15. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida, o sea, Samuel. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de esos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. ¿Sabes por qué tenía un altar? Samuel tenía bien claro que toda su sabiduría, que toda su capacidad, que todo lo que él tenía era gracias a Dios. Y por eso puse el altar. El altar es el lugar de recordatorio que Dios es el que te ayuda cada día, que Dios nunca se aleja de ti, que Dios está en tu corazón. Por eso que haz un altar allí en tu casa, ahí en una esquina. Por ejemplo, para mí, este espacio es mi altar. Es mi oficina, claro está, pero yo hago un altar temprano, hago mi devocional. Haz tu altar en cualquier lugar, no tienes que tener una oficina, no te equivoques, un rincón, en tu sofá, en tu silla, al borde de tu cama, lo primero que haces es agradecerle a Dios. Haz un altar al Señor. Así tu corazón
se afirma en Él y no estás ajeno a lo que Él está haciendo. Bueno, avanzamos al capítulo 8. El capítulo 8 es un poco, vamos a llamarlo así, contrastante y tal vez eh, va a confundir a algunos porque yo le he titulado a esta porción del capítulo 8 Vivir como el mundo. Ahora, mi Biblia, y tú lo vas a entender bien, tiene una característica, la Nueva Traducción Viviente. Está tan claro para nosotros que Dios es el Señor, pero a veces pasa algo en nuestra mente. Y quiero que entiendas lo siguiente. Esto, mira, tus hijos no son como tú, es una declaración bien fuerte. Resulta ser que, escuche esto, versículo 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, ¿ok? Pero Samuel es el último juez formal. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Mira, acá hay un aspecto muy duro, por eso te dije, va a girar todo esto y de pronto ya no está el enfoque en Dios, que Dios está contigo, sino en las personas que debieran guiar al pueblo de Dios hacia Dios. Pero resulta ser que estos hombres, los hijos de Samuel, se habían pervertido, dice esta palabra, se habían pervertido. Y de pronto dice, bueno, queremos que tener, como todas las naciones, un rey. Uno de los temas que me hizo meditar esta porción fue, voy a asegurarme orando por mi descendencia, por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos. Sí, por aquellas personas que amas, que están detrás tuyo, la descendencia. Niños, niñas, jóvenes, jovencitas. Ora por ellos. No tanto para que sean como tú, sino para que sigan al Dios que tú sigues. Pero preocupante es que le digan, tus hijos no son como tú. Y aquí hay una parte muy dolorosa. Por eso te dije, este capítulo 8 es algo que te, caray, hace un contraste con el primero. Y en lo personal, a mí me llenó de ese sentimiento del Señor. No quiero caer en esto. Ayúdame a tener muy claro que tú eres mi Dios. Y escucha esto, versículo 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Mira, hay un aspecto bien interesante. Estos hombres decidieron desechar a Dios, este pueblo decidió desechar a Dios. Y de pronto tú estás pensando y dirás, no, yo jamás voy a desechar a Dios. Pero recuerda, lo que está pidiendo este pueblo es hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y por ahí va el camino. Desechamos a Dios cuando nosotros creemos que somos más capaces de Dios, que tenemos más sabiduría que Dios, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que va a salir todo bien. Desechamos a Dios. Y cuando en ese momento Dios, que lo sabe todo, le dice a Samuel algo bien interesante. Oye, Samuel, no te ofendas. No es contra ti, es contra mí, le está diciendo Dios. A ti ni siquiera te tienen en cuenta. A mí me están desechando. Así que tranquilo, no te ofendas, déjalos. Ahora quiero que entiendas. Allá hay una voluntad de Dios que llamamos la voluntad permisiva, pero Dios en su voluntad permisiva nunca te dice, anda, piérdete. No, siempre te da una advertencia.
Y le dice, diles cómo va a ser si buscan un rey. Los va a explotar, le va a cobrar impuestos, va a tomar a sus hijos e hijas. Es decir, le dio un panorama claro para que no hubiese la menor duda. Escucha esto, versículo 17 de capítulo 8. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Escuchen esto. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. De repente tú en este instante me vas a decir, no, pero yo no quiero ser igual al mundo. Te doy una noticia que te puede preocupar. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo y sin darnos cuenta disfrutamos como el mundo, pensamos como el mundo, hablamos como el mundo. Incluso, te lo digo con mucha sinceridad, a veces yo me sorprendo, hombres y mujeres cristianos, padres o abuelos o tíos, que su forma de pensar, viniendo a la iglesia los domingos, leyendo la palabra, es como el mundo. Prefieren ser igual al mundo. Te cuento algo muy curioso, y esto me ha pasado desde hace muchos años, no ahora último, sino es casi constante. Es algo bien curioso. Hay padres, no te digo todos, hay hombres y mujeres que por alguna razón no han puesto toda su mirada en Jesús y en su palabra. Y por eso que tú y yo necesitamos meditar en esta palabra. El mundo está lleno de errores, el mundo está lleno de maldad. El mundo quiere moldearte, tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar de acuerdo al mundo. Por todo lugar, en las televisiones, en las redes, en las plataformas. Quieren que pienses como él. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Hay hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. Hay una confusión impresionante. Y hay gente que quiere ser igual que el mundo. Un ejemplo que a veces sucede. Dice, sí, pero todos lo hacen, pastor, y la verdad que el chico merece divertirse, ¿no? Está en la edad de distraerse, como si la única distracción fuera la que hace en el mundo. Y claro, yo comprendo cuando la presión social hace que algunos quieren ser igual al mundo, pero recuerda, nada de lo que hay en el mundo está a tu favor para beneficiarte. Cuando tú vuelvas a escuchar esa porción de Juan, cuando dice Jesús, porque el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, no es una frase de carácter teológica sencilla, no es una frase de prohibición y meterte miedo, al contrario, te está advirtiendo Dios, te está diciendo cuidado, ser igual al mundo trae consecuencias que te va a doler. Y es curioso porque hay personas, le pongo un ejemplo simple para que lo procese nada más, ¿ok? No hay condenación en esto, solamente estoy explicando, pero sí Dios lo establece firmemente, ¿ok? Un ejemplo, ¿por qué un chico con una chica se juntan para ser enamoraditos? ¿Por qué? Y tienen 15, 16 años. Van avanzando y terminan donde todo el mundo sabe que terminan cuando están muy cerca y solos, y después vienen las lamentaciones. Pero es que todos lo hacen, pastor, pero todos los chicos ya tienen novia, novio, ya tiene 12 años, ya tienen novio, así que por favor, pastor, no le diga que no al niño, porque el niño se va a traumar. Estoy poniendo un ejemplo. Y de pronto tú te das cuenta de dónde vienen esas ideas. Niños que lo disfrazan de niñas para que bailen o niñas que se disfrazan de niños. Y tú te quedas pensando y dices, ¿qué está pasando acá? Ser igual al mundo. Y lo celebran. Niñas que bailan, niñas de muy corta edad que bailan como si fuesen vedettes. Entonces tú dices, ¿qué pasó en el mundo?
un TikTok, tú ves videos y cosas, y es sorprendente. Niños y niñas haciendo danzas y cosas de personas muy mayores ya. Y tú te quedas repasando y dices, algo pasó acá. Querían ser igual al mundo. Tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos un desafío. El desafío es que sí, efectivamente, esta palabra nos enseña principios para que nos vaya bien aquí y en la eternidad. Claro, es bien complicado, yo lo entiendo, porque es más fácil ser igual al mundo, vivir como el mundo. Pero como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos para ayudar a las personas a acercarse a Jesús, no de una manera religiosa condenando. Por eso puse la advertencia al arrancar esto, es para dar consuelo. Sí, estamos allí para animar y restaurar. Estamos en este mundo para que las personas vean cómo hombres y mujeres, como tú y como yo, seres humanos, batallamos con nuestros temas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras tentaciones y nos mantenemos firmes en Cristo Jesús. Ese es el testimonio. No que yo no cometo pecado, de que yo soy santo, santo. No, no. Yo soy un ser humano como tú, ¿sabes qué? Pero he decidido seguir a Cristo. Y claro, me he tropezado, pero me levanto y tengo hermanos que me van a ayudar a levantarme. Y voy a tratar de no volver a caer, pero yo sé que el día que caiga mi hermana, mi hermano me va a levantar, no me va a hundir, porque hemos decidido vivir como Cristo Jesús. Es muy interesante esto. Vamos al capítulo 9. El capítulo 9 nos habla de algo bien interesante. Todos querían tener un rey como tienen todas las naciones, como todo el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces de pronto tú ves cómo arranca este capítulo 9 y escucha. Capítulo 9, versículo 1. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, pero por el área de Salín y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa, es probable que era mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Una historia común, de ahí lo puedes seguir leyendo, una historia común, como cualquier día, era un día común y era un hombre común con problemas comunes, ¿ok? Y esa historia común, dentro de ese esquema, Dios guía a Samuel para encontrar ese rey que estaba pidiendo la nación, ¿ok? Entonces, vamos al versículo 15, porque quiero que entiendas por qué hemos puesto ese título, un rey común. Y vamos al 15, dice, ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. ¿Escuchan esto? Escucha de nuevo, por favor, de repente te lo has perdido. Dice, estoy en el versículo 18, mañana a esta hora te enviaré a 16, perdón, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Quiero que entiendas algo. Y yo quiero que comprendas algo. Dios sigue guiando a Samuel. Ya el pueblo lo ha rechazado a Dios, pero Dios le dice, oye Samuel, vamos a dar lo que piden, pero vamos a asegurarnos que sea una persona que de una u otra manera va a ayudar a este pueblo. Fíjense, Dios es tan bueno que aún en tu rebelión, aún en tu rechazo, Él no te va a abandonar, te va a dar una guía para que avances. Eso es muy importante que lo recuerdes. ¿Por qué razón?
Cuando Saúl recibe la noticia, escucha esta parte porque resulta ser graciosa, ¿ok? Yo soy el vidente, contestó Samuel, versículo 19. Sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos en la mañana, te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esta manera? Saúl recibe la noticia y se da cuenta de algo. Somos comunes. Soy una familia común. No tengo nada especial. Tú eres una persona común. Yo soy una persona común. Lo único especial en ti y en mí es Cristo Jesús reinando en mi corazón. Y cuando eso sucede, es una buena noticia. Dios es mi Señor en una vida común. Pero cuando Saúl recibe la noticia, dice, pero no, usted se ha equivocado, no soy yo. Y fíjate qué interesante, cuando de pronto tú revisas este pasaje, versículo 23, me salto el 22, dice, después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservado para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl: levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Un mensaje especial de parte de Dios. Hoy, en este momento, este es un mensaje especial para ti de parte de Dios. De pronto tú me dirás, no, yo tengo una vida común, yo creo que no he nacido para cosas grandes, yo la verdad que así nomás, o sea, nada extraordinario. No te preocupes. Cuando nosotros te decimos que Dios tiene cosas y promesas y bendiciones maravillosas para ti, no es porque queremos decirte algo bonito, estamos repitiendo esta palabra, pero es una historia común, la tuya, la mía, que Dios va guiando, Dios tiene un propósito, hay un mensaje de Dios para ti hoy. No importa la edad que tengas, si eres muy joven, si te consideras muy anciano, muy anciano, muy anciana, creyendo que ya los buenos días pasaron o que no habrá buenos días más. Hay un mensaje de Dios de parte de Él para ti, un mensaje muy claro. Y esto es importante porque quiero que entiendas algo que puede marcar tu vida para siempre. Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros, para ti, para mí, vidas comunes, con un Dios extraordinario, vidas ordinarias, con un Dios realmente increíble. Dicho esto, vamos al capítulo 10. Y aquí viene la paradoja de toda esta historia. Un rey rechazado, le llamamos este capítulo 10. Porque, ¿qué pasa? Lo llama Dios, el pueblo ha dicho, queremos un rey, de repente lo eligen este rey y pasa algo. Primero, Samuel le da instrucciones a Saúl. Escucha esta primera parte nada más para que tengas contexto. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora están preocupados por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Escucha esto. Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios.
Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de oración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Mira, quiero que entiendas algo. Esta es la historia de Saúl, sin duda alguna, pero quiero que entiendas que al igual que Saúl, que era una persona común como tú y como yo, una persona que aparentemente no tenía mayor prestigio, mayor nombre, él mismo lo afirma, de pronto recibe el mensaje de Dios y le dice esta parte extraordinaria. Le dice, porque Dios está contigo, harás grandes cosas. Hay señales que Dios tiene para ti, un propósito claro, un plan que Él ha definido. Y cuando yo leo esta palabra, me encanta entender algo. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Dios mismo. Pero la gente a veces van a ir en contra de la voluntad de Dios. Y discúlpame que me sonría, pero cuando tú recibas rechazo, recuerda eso. Es porque estás en el camino correcto de Dios. Asegúrate de serle fiel a Dios, de darle la gloria a Dios, de afirmarte en Dios. Segundo, quiero que entiendas esto porque aquí viene una parte importante. Versículo 9. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. ¿Me escuchas? Dios le dio un nuevo corazón. No solamente lo del versículo 10 que dice, serás transformado en una persona diferente. Hay un propósito que te hace diferente. Tú tienes un propósito, tú también, yo también, y tú, y todos, cada uno de nosotros. Tenemos un propósito que nos hace una persona diferente, pero la parte importante es cuando tú lees en esta porción de las Escrituras que Dios te dará un nuevo corazón, un nuevo corazón. Me encanta que subraya y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Mira, por más que te rechace la gente, Dios tiene un propósito claro para ti. Asegúrate de permanecer en él. Verifica tu corazón. Verifica tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios. Y de pronto ves el versículo 17 al 21, cómo es por fin proclamado rey Saúl. Y da la impresión que todo debiera ir muy bonito, ¿no? Y pasa algo en el versículo 22. Y ahí viene la parte. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Aquí lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Hasta ahí todo iba bien. Ahora quiero que escuches esta parte, porque es bien interesante. Versículo 26. Cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Sin embargo, te lo subrayo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. Dios pone personas a tu lado para guiarte al propósito que Él tiene preparado para ti. Pero habrán personas que se opondrán a ti, que te querrán menospreciar. Es una historia real. Y Dios te da una seguridad. Pero Dios dice, había preparado todo. Dios tiene todo preparado. Así te rechacen. Dios tiene todo preparado. El propósito de Dios se va a cumplir de acuerdo a su plan. Aunque te rechacen,
como le pasó a Saúl, Dios iba a hacer el trabajo que ni tú ni yo podemos hacer. Mira, acá hay un aspecto muy importante de este episodio que estamos relatando de los capítulos 7, 8, 9 y 10. ¿Te acuerdas? Su voluntad o tu voluntad, su voluntad o tu voluntad. Muy bien. Vamos a ver algo interesante entonces. Lo primero que viene a mi mente cuando revisas este episodio, siempre cuando Dios te escoge, Él es quien agrega valor, no tú. Dios al que escoge le agrega valor. Tú eres una escogida de Dios, tú eres un escogido de Dios, yo soy un escogido de Dios. Él agrega valor a mi vida. Lo poco o mucho que veas de mí, en algún aspecto que te sugiera algo que tú dices, wow, qué interesante, no es mío, es Dios quien agrega valor. Si algo puedo yo agradecer a Dios es que Él se fijó en mí y agrega valor a mi vida. Y que tengo la oportunidad de compartir algo que Dios agrega a mi vida. Todo lo bueno que tenemos tú y yo es el valor agregado de Dios en nuestras vidas. Todo lo malo que a veces sale de mí es mi esencia con la que Dios sigue trabajando. Dios te escogió y Él te agrega valor. Segundo, una reflexión bien interesante mirando estos episodios de 7, 8, 9, 10, esos 4 capítulos. ¿Sabes? Este pueblo había decidido rechazar a Dios. Querían escoger lo que les agradaba, no lo que agregaba valor a su vida. Es lo que hacen todos. Queremos un rey como todos. Oye, quiero comportarme como lo hace todos. Es lo normal, ¿no? Porque desafortunadamente el ser humano cuando se aleja de Dios escoge lo que le agrada, no lo que le agrega valor. Porque si tú escoges a Dios, te garantizo, Él, Dios, nuestro Señor, agrega valor a mi vida, agrega valor a tu vida. Escoge lo que agrega valor a tu vida, no lo que te agrada. Porque lo que te agrada, escúchame con mucho cuidado, lo que te agrada es pasajero. Dios agrega valor permanente en tu vida. ¿Qué tal diferencia? Impresionante. Tercer punto que destacamos de estos episodios de capítulo 8, 7, 8, 9 y 10. Bueno, Dios en su voluntad permisiva siempre va a cumplir su propósito. En la voluntad permisiva de decirle, bueno, no te han desechado a ti, Samuel, están desechándome. Pero recuerda, Dios permite eventos, pero Él los corrige porque su voluntad tiene un propósito mayor, un plan que ojo no ha visto, oídos no ha oído. Entonces, estos episodios me permiten darme cuenta de algo, no porque Dios permita algo en tu vida, es porque es su deseo, sino Él dice, este es tan terco, este es tan terca, que va a terminar haciendo eso. Yo voy a hacer todo lo necesario para que se cumpla el propósito que yo tengo para él, para ella. Dios nunca te va a dejar como te recibió, nunca te va a abandonar. Claro, le vas a dar más chamba, más trabajo, pero Él va a seguir. Él nunca va a renunciar a ti. Tú no renuncies a Dios. Enseñanzas a aplicar en esta semana porque necesito ser bien honesto contigo y tú necesitas ser bien honesto contigo misma, contigo mismo. Aplica la palabra de Dios a tu vida, ¿ok? Enseñanza a aplicar. Pide dirección a Dios siempre. 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 ¿Cuándo es siempre? Siempre. Para ir a la calle, para ver qué como, qué no tomo. Entonces, ¿no te parece exagerado? Es que me gusta estar bajo la voluntad de Dios porque Él agrega valor a mi vida. Segundo, no rechaces la voluntad de Dios. Y ay, caray, aquí viene la parte difícil, porque no es que tú rechazas abiertamente y dices, no, yo no quiero eso de Dios. No, no, no.
¿Sabes cómo funciona? Ya te lo expliqué en el camino. Es cuando tú haces tu voluntad sabiendo que eso no es la voluntad de Dios. Cuando tú quieres que sean las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Mi manera es la manera que me agrada. La manera de Dios es la que agrega valor a mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, lo que me agrada es temporal. Y es interesante esto. Lo que agrega Dios es permanente. Es permanente. Cumple un propósito mayor al que yo puedo y tú puedes imaginar. Tercero, durante esta semana, haz de Dios tu prioridad. Sí, sí, sí. Tú agarra y di, esto yo lo voy a hacer pensando en que Dios está cumpliendo el propósito para el cual me llamó, para el cual me separó. Eso lo voy a hacer, creyendo y declarando, Jesús está obrando a través de mí. Una enseñanza práctica, aplicar en la semana. Pide en dirección a Dios siempre. Alinea tu voluntad a su voluntad, nunca al revés. Y haz de Dios tu prioridad. Él está primero en todo. Estoy seguro, estás segura. Chequeas y verificas. O se hace su voluntad o haces tu voluntad. Su voluntad agrega valor permanente para cumplir propósito. Tu voluntad, mi voluntad, puede ser agradable, pero es temporal y no ayuda a nadie. Mira, es interesante que podamos entender lo siguiente. Elegir entre su voluntad o tu voluntad es la decisión más sabia, escoger por su voluntad. Pero ¿por qué a veces, sabiendo esto, tú y yo hacemos nuestra voluntad? Por la misma razón que tú ya has visto que Dios en su voluntad permisiva va a decir, ok, quiere ir por allá. Yo jamás se lo voy a prohibir, pero voy a hacer lo imposible. Voy a enviar a una persona, 2 personas, que le recuerde que es hija de Dios, que es hijo de Dios, que le recuerde que hay un propósito mayor a esto que es temporal. Y de pronto tú, por la misericordia de Dios, abres los ojos y vuelves a Él. Yo te pido algo esta semana. Dios no te va a condenar nunca. Dios es un Dios de amor, de gracia. Y claro, a veces las personas con cierto raigambre religioso te va a hacer creer que no, tú tienes que andar derechito. El día que te tuerces ya fuiste, ya estás cancelada, cancelado. Mira, te voy adelantando algo. Esta palabra me garantiza que Dios jamás, jamás me va a abandonar. Que Dios, como tú ves en esta historia, va a alinear todo para cumplir el gran propósito en mi vida. Depende de mis decisiones, para pedirle dirección a Dios siempre, para no rechazar su voluntad, para hacer de Él mi prioridad en la vida y que se cumpla su voluntad, no la mía. Hoy día, un versículo a memorizar. Toma nota, por favor. Versículo a memorizar. Y Dios le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Haz de Dios tu rey. Haz de Dios tu prioridad. Haz de Dios la razón de tu existir, la razón de tu gratitud y la razón de cada día en tu vida. Vamos a orar antes de terminar hoy día. 1 Samuel, Dios prevalece. Sesión 3 de 9. Realmente muy bueno este sábado 11 de marzo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te quiero dar gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que tú nos estás mostrando. Y Padre querido, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanas y hermanos. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, ¿estamos listos ahora? Pasamos a la otra parte.